Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Sala Cánovas del Congreso de los Diputados. Ya es el segundo año que se celebran jornadas relativas a la desnutrición y yo creo que es un problema importantísimo que va creciendo además en la conciencia colectiva. La Declaración Internacional de Viena de los Derechos de la Atención Nutricional del año 2022, fue el primer punto de arranque. El año pasado organizaron las mismas asociaciones científicas y de pacientes una reunión similar aquí en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, en esta segunda reunión en el Congreso se da un paso importante. Como se suele decir, ¿no? 1 de cada 4 pacientes en hospitales, residencias y centros comunitarios sufre de desnutrición y uno de los objetivos es considerarlo desde el punto de vista de los derechos humanos y no solo como una consecuencia de la enfermedad, sino como una enfermedad en sí misma, de tal forma que se aborde ligado al tratamiento del paciente. Es un elemento importante del aumento de la mortalidad, sobre todo para las personas mayores, 37% de más de 70 años se considera que sufren este problema. Así que el intento de tener una visión global de la situación de los pacientes mayores en su mayoría, pero en algunos casos jóvenes también, frente al problema de la desnutrición, creo que es un elemento esencial y que la labor que han hecho ustedes y que siguen haciendo en este terreno es lo que va permitiendo crear una conciencia colectiva de que esto no es un problema marginal, no es un problema secundario, es un problema que debe ser abordado desde el punto de vista global para todos los pacientes de cáncer, enfermedades renales y las neurodegenerativas, pero en el conjunto de todo el paquete. Sin más, darles las gracias por estar aquí. Estoy seguro, de nuevo, que lo tomaremos en consideración en la Comisión de Sanidad en todo este proceso largo, proceso legislativo que esperamos que pueda concluir con éxito tanto la Agencia de Salud Pública, será un elemento importante de este debate, la Ley de Universalidad, la Ley de Coherencia y de Equidad y el conjunto de los paquetes legislativos que se vayan preparando y que esperamos que al final de esta legislatura tengamos los hilos para tejer esa necesaria reforma, ese necesario salir del estrés del COVID y que nuestro sistema nacional de salud vuelva a recuperar una senda de fortalecimiento y de sostenibilidad que ahora mismo, todo se ha dicho, está en cuestión y necesita ser abordada desde todos los ángulos. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí y espero que sea un éxito las jornadas. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes, soy Jesús María Fernández y después de las palabras del presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, don Agustín Santos, agradecemos muchísimo pues, el que nos hayan una vez más alojado en este edificio y tan importante para poder escuchar la voz de los profesionales de la salud y de los pacientes sobre un tema que, como él ha destacado muy bien, compete a pacientes de todos los tipos de enfermedades, porque yo diría que no hay ninguna enfermedad que eventualmente no pueda desarrollar un problema de desnutrición relacionado con su enfermedad. Para hablar de algunos de estos casos, en concreto de los enfermos oncológicos y de los enfermos con enfermedades neurológicas, tenemos a dos médicos especialistas. En primer lugar, Andrés Muñoz, que es el que está más a mi derecha,
que va a hablar en primer lugar, que es oncólogo médico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Está especializado en patología biliopancreática, es miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica y, como él nos va a explicar, una sociedad que está trabajando muy profundamente en conocer mejor cuál es el problema y el mejor tratamiento de la desnutrición en los pacientes con cáncer. Y posteriormente el doctor Adrián Ares, que me acompaña, que es médico adjunto del Servicio de Neurología del Complejo Asistencial Universitario de León y responsable de la Unidad de Esclerosis Múltiple, una de las enfermedades neurodegenerativas, como otras que están especialmente afectadas por los problemas de desnutrición. Andrés, cuando quieras, adelante. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder expresar o transmitir nuestras ideas sobre un problema realmente muy llamativo, que es muy significativo en el paciente con cáncer y que tiene un importante impacto en la vida de los pacientes oncológicos. A mí me gustaría empezar con este dato que ven aquí. El año pasado, por primera vez en España, el cáncer fue la primera causa de mortalidad. Se murieron más personas en España por cáncer que por cualquier otra enfermedad y por primera vez se ha sobrepasado a la enfermedad cardiovascular como primera causa de mortalidad. Y lo que estamos viendo, la estimación que estamos viendo de aquí a 20 años, al año 2040, es que vamos a aumentar el número de pacientes o de personas fallecidas por cáncer, una estimación en torno a 113.000 personas en el año 2020, pasaremos a una estimación de 160.000 personas en el año 2040. Estamos asistiendo a una verdadera epidemia de esta enfermedad y con un impacto muy notable a nivel social. Y sabemos que la desnutrición es una complicación tremendamente frecuente en el paciente con cáncer. Se estima que entre el 15 y el 40% de todos los pacientes oncológicos presentan malnutrición a lo largo de su evolución. Más de la mitad presentan pérdida de apetito y prácticamente 3/4 partes pierden peso a lo largo de la evolución de su enfermedad. Sabemos que la desnutrición afecta de forma muy importante a diversos tumores, como el tumor pancreático, el de esófago, el de estómago, el de laringe, pero un mensaje que a mí me gustaría mandarles y que se llevaran hoy para casa es que la desnutrición no solo afecta a estos tumores, que ya la conocemos, sino que afecta a un amplio abanico de tumores en el momento actual, muchas veces ocasionados por la propia enfermedad y muchas veces ocasionados por los tratamientos que administramos, que ocasionan, ya digo, que el espectro de pacientes y de tumores que tienen desnutrición esté realmente incrementado en los últimos años. Sabemos que cuando la enfermedad está avanzada, la desnutrición puede llegar incluso a llegar a algunos niveles del 80-85% de los pacientes con cáncer y se estima que una de cada 5 muertes relacionadas con cáncer tienen una relación cercana o próxima o están íntimamente relacionadas con la desnutrición. Las consecuencias de la desnutrición son múltiples, luego lo podemos hablar en el turno de debate. Sabemos que impacta la mortalidad, el paciente desnutrido con cáncer vive menos, tiene un incremento o un aumento de la morbilidad, es decir, de los efectos secundarios que generamos con nuestros tratamientos, impacta significativamente en la calidad de vida, impacta también en las relaciones sociales del paciente. La desnutrición, muchas veces hay alteraciones del aspecto físico que limitan, digamos, la esfera de relación del paciente y también hay un aspecto psicológico generando ansiedad, depresión. Pero no solo sabemos que impacta en la morbilidad, en la mortalidad, sino que impacta también en los tratamientos que nosotros estamos administrando en el momento actual, limitando la eficacia de esos tratamientos. Las causas de la desnutrición son múltiples, ocasionadas por el tumor, como las náuseas, los vómitos, la diarrea, el dolor al tragar, como ocurre en muchos tumores de cabeza y cuello o cáncer de esófago, pero también está ocasionada por los propios tratamientos que nosotros generamos. Las cirugías provocan malabsorción, las quimioterapias provocan diarrea, náuseas y vómitos que limitan la ingesta, la radioterapia provoca enteritis, inflamación del tubo digestivo y que impide una buena absorción, pero también los nuevos tratamientos biológicos y la inmunoterapia, que seguro que todos ustedes conocen, que la tenemos ya en los medios, también impacta en la nutrición de nuestros pacientes. Sabemos que si nos centramos ya en el contexto, digamos, puramente del tratamiento, sabemos que hay un impacto muy notable en el tratamiento, dejamos de dar tratamiento y eso impacta en la supervivencia de nuestros pacientes, incrementamos el riesgo de infecciones, incrementamos el riesgo de complicaciones posquirúrgicas, incrementamos la duración de los ingresos y el paciente tiene que permanecer más tiempo en el hospital. Y realmente sabemos que, por ejemplo, cuando
analizamos específicamente el impacto de la nutrición en los tratamientos que nosotros administramos. Yo soy oncólogo médico, administramos tratamientos sistémicos como la quimioterapia y la inmunoterapia. Hay un impacto notable en pérdida de oportunidad. El paciente vive menos porque administramos peor estos tratamientos, aparte de lo que les comentaba, la propia percepción de la calidad de vida del paciente. Todo esto origina que, en el fondo, también generemos unos costes sanitarios innecesarios o no deseados en cuanto al impacto de la nutrición y de la desnutrición en nuestros pacientes. Es decir, solo no lo afecta a la esfera personal, sino a la esfera social, con un incremento de los costes de salud. Y lo que debemos de pensar es que la nutrición en el paciente oncológico debe ser un objetivo que debemos tener desde el diagnóstico del paciente para evitarla, para que el paciente no llegue a estar desnutrido. Debe también tener una evolución a lo largo del cáncer del paciente oncológico. A lo largo de toda su evolución debemos de hacer un tratamiento de mantenimiento, y también tiene un aspecto en el paciente con criterios de enfermedad paliativa que también tiene una relevancia y una importancia no solo en el paciente con un abordaje curativo. ¿Qué nos enfrentamos a esta desnutrición o cómo nos podemos enfrentar desde el punto de vista de la ciencia? Por desgracia, tenemos pocos proyectos de investigación en el momento actual a nivel nacional y a nivel internacional en el campo de la desnutrición. En la oncología hemos tenido un cambio muy significativo en el manejo de esta enfermedad, en las opciones de tratamiento que hace 10-15 años no teníamos. Sin embargo, en el campo de la nutrición los avances han sido, por desgracia, mucho más limitados. También desde la Sociedad Española de Oncología Médica hay una voluntad de intentar promover proyectos específicos de investigación, y en este sentido me gustaría presentarles el proyecto Pantella, liderado por la doctora Vilma Pacheco, oncóloga médica del Hospital de Torrejón, que pone en marcha un estudio especialmente, digamos, relevante al ser el primer estudio translacional que tiene una capacidad de investigación no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista translacional, molecular, intentando ver cuáles son las causas de la desnutrición. Este estudio está realizándose en más de 30 hospitales a nivel nacional a través de investigaciones o, digamos, de recursos públicos, y los primeros resultados los hemos tenido este año y hemos podido demostrar que las intervenciones tempranas enfocadas en nutrición podrían mejorar los resultados clínicos de los pacientes con cáncer de páncreas. Este estudio está dedicado específicamente al paciente con cáncer de páncreas. En este momento estamos llegando ya a los 30 centros dedicados a este estudio. Y esto es una llamada de atención que tenemos que intentar dedicar recursos específicos e intentar proyectos de investigación específicos de nutrición del paciente oncológico que pensamos que puede tener una repercusión y poder mejorar los resultados a corto plazo que tenemos actualmente. Estos son los datos que yo quería presentarles de forma breve, y luego tendremos la oportunidad en el debate de poder desgranar cuál es un poco más la situación actual de la desnutrición del paciente con cáncer. Muchas gracias. Muy bien, Andrés, pues la verdad es que has sido muy certero y muy ilustrativo a la vez, ¿no? Muy bien, a continuación, el doctor Adrián Ares. Buenas tardes. La verdad es que para mí es un honor y un placer poder reunirme con ustedes para hablar de algo que me encanta, que es la neurología. La neurología, como saben, es la rama de la medicina que estudia y se dedica al tratamiento de los trastornos del sistema nervioso. El sistema nervioso es algo muy amplio que incluye desde el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos, la unión neuromuscular y los músculos. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedades neurológicas? Porque uno puede pensar en cuadros tan relevantes desde el punto de vista personal, pero afortunadamente que no interfieren con la vida, como la migraña. Pero estamos hablando de enfermedades graves, como puede ser los ictus, a día de hoy segunda causa de muerte en nuestro país. Las enfermedades neurodegenerativas, probablemente la gran epidemia que viene para los próximos años. Dentro de este grupo incluimos cuadros como la esclerosis lateral amiotrófica, que es la imagen que todos tenemos de enfermedad neurodegenerativa, pero existen otras enfermedades, quizá no tan espectaculares, pero sí mucho más prevalentes, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Incluimos también la esclerosis múltiple y otras enfermedades inflamatorias, primera causa de discapacidad en el adulto joven. Y, por último, el grupo de las enfermedades neuromusculares, que una a una son enfermedades raras, pero que sumadas forman un grupo relevante de pacientes. ¿Por qué son importantes las enfermedades neurológicas? Estas tres razones son evidentes. La primera, la alta prevalencia, es decir, hay muchos conciudadanos afectados por este tipo de enfermedades.
El segundo problema es el envejecimiento poblacional. Nuestra pirámide de población se va invirtiendo, cada vez hay gente más mayor y muchas de estas enfermedades van ligadas al proceso de envejecimiento. Y el tercer hecho es que tienen un impacto muy significativo tanto en la supervivencia como en la calidad de vida de los pacientes. Y en este sentido, las enfermedades neurológicas van a alterar la capacidad de los pacientes para nutrirse adecuadamente, fundamentalmente porque se establece un desbalance entre dos problemas. Por un lado, la dificultad para la ingesta y la devolución, un problema común a muchas de estas enfermedades, y otro dato, el aumento de los requerimientos nutricionales. Si la enfermedad nos pide más y nos cuesta más acceder, nuestros pacientes van a ser propensos a desnutrirse. Esta foto de Jordi Sabaté es un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, muy activo en redes, al que pedí permiso para utilizar su imagen y es paradigmática de lo que estoy describiendo. En estas enfermedades, si no hay un soporte nutricional adecuado, el paciente se desnutre y la evolución de la enfermedad es muchísimo peor. Y este concepto me gustaría que se lo llevaran claramente a casa, y es: la desnutrición empeora el pronóstico de los pacientes con enfermedades neurológicas, con cualquier enfermedad neurológica, pero con las enfermedades neurodegenerativas que afectan mayoritariamente a nuestros mayores especialmente. Y al revés, el tratamiento médico nutricional mejora el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades neurológicas. No solamente van a vivir más, sino que van a vivir mejor. Yo creo que tenemos una obligación fundamental para con nuestros pacientes de conseguir esos dos puntos, que vivan más tiempo y lo hagan de la mejor manera posible. Y esto es lo que celebraba Jordi cuando cumplió 10 años. Sin el soporte de la medicina, sin el soporte nutricional, sin la ventiloterapia, hubiera sido imposible que un paciente hubiera cumplido 10 años de evolución con una enfermedad como la ELA. Quizá en el resto de enfermedades neurodegenerativas la situación no es tan espectacular, no es tan llamativa, no es algo tan visible como esta imagen, pero es una realidad en el día a día de muchas familias y tenemos una obligación de satisfacer esa necesidad. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, tenemos unos minutos para que si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer presionando el botón de su micrófono. Pero la pregunta que yo les quería hacer a ambos me parece que es obvia, ¿no? Habéis planteado cuál es la prevalencia de la desnutrición, cómo afecta a los resultados de los pacientes en su enfermedad, a los costes de la no atención a la desnutrición. La pregunta es: ¿cómo se puede mejorar el abordaje de la desnutrición en los pacientes con cáncer o con enfermedades neurológicas? ¿Qué echáis de menos? Pues muchas veces echamos de menos recursos. Yo lo veo en nuestro hospital, que tenemos las consultas altamente saturadas, necesitamos recursos específicos. Este es un abordaje multidisciplinar, requerimos a varios especialistas involucrados y desde el principio, y con el volumen que tenemos de enfermedad oncológica ahora mismo a nivel nacional, creo que necesitamos más recursos dedicados a la nutrición clínica, es decir, al manejo clínico de los pacientes. Y, en segundo lugar, necesitamos intentar mejorar el conocimiento de esta enfermedad a través de la investigación. Y si analizamos, tenemos pocos ensayos clínicos, pocos proyectos de investigación y necesitamos dedicar recursos a poder conocer bien esta enfermedad. Cuando hablas de más recursos, Andrés, ¿a qué recursos te refieres? Pues desde recursos de enfermería, recursos médicos, estamos utilizando la nutrición parenteral, tenemos un programa, digamos, absolutamente exitoso en nuestro hospital de nutrición parenteral domiciliaria, que tenemos hasta un servicio de catering que les manda la nutrición parenteral a cualquier sitio, digamos, de España. Todo eso necesitamos recursos, necesitamos formar a los pacientes, necesitamos, ya digo, tener los recursos adecuados para dar la atención adecuada y poder tener un seguimiento adecuado. Muy bien. Adrián. A estos puntos que ha comentado Andrés, yo creo que hay que añadir uno más, que es la necesidad de equidad. Es decir, el acceso a recursos, a dispositivos médicos, el acceso a los tratamientos nutricionales no es igual para todos los españoles dependiendo del lugar donde vivan. Dependiendo de la comunidad autónoma donde vivan, van a encontrarse con que su
disponibilidad y su capacidad de acceso puede ser diferente. Y eso es algo que tenemos que acabar con ello. Tenemos que conseguir que cada español tenga el mismo derecho y las mismas oportunidades para acceder a los mismos tratamientos. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Elvira Velasco, del Grupo Popular. Adelante. Muchas gracias y bueno, darles la bienvenida y agradecerles tanto al doctor Andrés como al doctor Adrián su exposición, ¿no? Y ha hablado de dos campos, por un lado el cáncer y por otro lado las neurodegenerativas, pero específicamente en ELA y en esta casa pues les podemos estar orgullosos de recientemente haber sacado la ley ELA y Jordi Sabater ser uno de los principales activistas y que incluso conoce bien esta casa a pesar de las dificultades, pero las ganas eran tantas que bueno, pues al final se ha logrado, ¿no? Faltan los recursos, pero bueno, esperemos que llegue. Yo quería preguntarles, con respecto a ¿realmente recogemos bien la desnutrición en la historia clínica o tendríamos que homogeneizar? Simplemente eso. Yo soy director. Claramente no. Necesitamos seguir mejorando y hacer valoraciones nutricionales, ya digo, desde el diagnóstico. Hay que prevenir la desnutrición, que a nosotros nos impacta muchísimo los resultados. Y claramente, si revisamos nuestras historias clínicas, en numerosas ocasiones fallan en cuanto a la recogida de datos de desnutrición y tenemos ya distintas escalas, distintos parámetros que nos pueden ayudar a definir el grado de desnutrición del paciente al diagnóstico. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Realmente creo que la labor de concienciación que se está haciendo para los profesionales en cuanto a la importancia de este problema es muy llamativa y muy clara en los últimos años, pero todavía nos falta, vamos a llamarlo así, un hábito de incorporar la valoración nutricional en el día a día de nuestras consultas, con independencia de la especialidad de la que se trate, ¿no? Muy bien, estoy seguro que después en su mesa la doctora Álvarez y la doctora Bretón reforzarán estos mismos mensajes. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues entonces, sin más, vamos a pasar a la siguiente mesa en la que Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, va a moderar con un grupo de representantes de asociaciones de pacientes de estas enfermedades. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo me presento, soy Andoni Lorenzo, el presidente del Foro Español de Pacientes. Nuestra organización lleva ya más de 3 años trabajando y colaborando, por supuesto, con las sociedades científicas en un tema transversal y que nos preocupa y que afecta a tantos pacientes, ¿no?, como es la desnutrición relacionada con la enfermedad. Después de la maravillosa exposición que nos han dado el doctor Ares y el doctor Muñoz, vamos a darle ahora mismo un enfoque quizás con un motivo más positivo y sobre todo también más personalizado, ¿no? Vamos a conocer 3 ejemplos sobre 3 patologías y cómo la desnutrición puede afectar en el paciente. En primer lugar tengo a Marina. ¿Quién es Marina? Marina, ¿eres tú? Vale. Marina Morato Martínez, que es dietista, nutricionista clínica, con más de 10 años de experiencia en nutrición oncológica, trabajando en la unidad de nutrición del Hospital La Paz y actualmente es la coordinadora nacional de nutrición en la Asociación Española contra el Cáncer. Buenas tardes, Marina.
También tenemos a Iluminada Martín Crespo García, que es la presidenta de la Asociación Madrileña para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, ALCER, Madrid. Es miembro de la Junta Directiva de REMER, Registro Madrileño de Enfermedades Renales, miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital de Lenares, miembro de los comités de pacientes de Suma 112, Gregorio Marañón, Hospital Lenares, Hospital de Torrejón y Hospital de Tajo. Buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, muchas gracias. Y, por último, contamos con Alberto Reyero Zubiri, que es licenciado en Derecho y socio director de la consultora de Asuntos Públicos Empatía. Asesora en materia de incidencia política y acción institucional a la Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica, CONELA, y ha participado activamente en la aprobación reciente de la Ley ELA. Fue consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid. Bueno, hechas las presentaciones, a mí me gustaría hacer una ronda de preguntas, sobre todo para que los que están aquí, los que asisten, pues conozcan un poco, cuál es la situación dentro de vuestra patología. Y, si me lo permitís, voy a empezar por Marina. Te quería preguntar qué mejoras concretas refieren los pacientes con cáncer sobre la repercusión que tiene el tratamiento nutricional sobre su salud y sobre su vida cotidiana. Ahora, pues cuando se evalúa el estado nutricional y se trata, ¿no? Son múltiples los beneficios que tiene. Lo ha comentado muy bien el doctor Muñoz, pero los pacientes podría resumir o englobarlas en algunas principales. En primer lugar, refieren que los tratamientos dan menos toxicidad, o sea, que acaban los tratamientos, que no hay que disminuir las dosis o directamente que es que no hace falta suspenderlas. Y al final eso pues va a impactar en las tasas de éxito. En segundo lugar, también refieren que consiguen, hay un mantenimiento de su bienestar físico, ¿no? Es decir, hay un mantenimiento de su autonomía y que pueden llegar a hacer pues, cualquier actividad de su vida diaria. Y en tercer lugar, refieren principalmente que tienen buena calidad de vida y buena situación emocional. Y creo que esto es una de las cosas más importantes, porque al final, aunque las tasas de mortalidad, como hemos visto, sí que son importantes, también la supervivencia lo está siendo. Y, de hecho, ya hay en algunos tumores que ya hay largos supervivientes, ¿no? Entonces, cuando una persona con cáncer mantiene un buen estado nutricional durante todo ese proceso oncológico, una vez finalizado ese proceso, pues al final mantiene una buena vida, ¿no? Una buena calidad de vida, una vida de calidad, ya nos gusta decirlo. Así que principalmente yo le resumiría en esos tres aspectos. Muy bien, muchas gracias. Iluminada, ahora va para ti. ¿Qué significa para los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que se haya aprobado la financiación de la nutrición enteral domiciliaria? Es una buena noticia porque el paciente renal ya sabemos todos que es un paciente muy desnutrido porque no le funcionan los filtros que tenemos en el organismo, los sabios filtros. Los riñones no funcionan, por lo tanto entramos en diálisis. El paciente renal siempre está desnutrido porque cuando se le diagnostica la enfermedad, sobre todo cuando está en estado avanzado, se le retiran las proteínas, se reduce el potasio, hay que reducir el fósforo, somos desnutridos absolutos. Me parece muy bien que tengamos opción a tener que se haya aprobado que el paciente renal pueda ser administrado gratuitamente con alimentación enteral, pero esto es solo un pequeño paso para todos los pacientes. Todos sabemos que además hay pacientes con distintos tratamientos renales sustitutivos. No es lo mismo un paciente en hemodiálisis que un paciente en peritoneal, no es lo mismo que se dialice en casa que se dialice en el hospital. Es un campo muy grande dentro de unos órganos que no tienen curación, que solamente tienen tratamientos. Yo digo que la enfermedad renal es una condena a muerte, pero que podemos pasar a cadena perpetua cuando tenemos buenos tratamientos y, sobre todo, cuando somos trasplantados, como es mi caso. Todo lo que sea ayudar al paciente a que no vaya como un zombi andando por la calle, porque además, como somos discapacitados orgánicos, tampoco se nota mucho que nos encontramos mal. Hace años éramos verdes cuando estábamos desnutridos,
Pero ahora no, ahora tenemos muchas ayudas que nos hacen parecer personas prácticamente normales. Yo creo que deben tomar nota los nutricionistas en general, incluso cuando un paciente renal está ingresado, porque es absolutamente imposible cumplir una dieta tan restrictiva como la nuestra, incluso restrictiva en líquidos, porque los pacientes de diálisis no pueden beber agua. Y deben aprender que nuestra dieta es diferente a la del resto. Es muy diferente. Nosotros prácticamente no podemos comer, necesitamos técnicas de cocinado diferentes y además no podemos beber. Por lo tanto, la sopa de por la noche con la tortilla francesa es peligrosísima para un paciente renal. Sin embargo, es lo que suelen poner a los pacientes ingresados. Yo ruego que se tome nota de todo esto que estoy contando, porque hay momentos en que al propio paciente, cuando está ingresado, le tiene que llevar la comida a la familia. Porque, claro, es imposible cumplir la dieta cuando estás ingresado. Y, por supuesto, bienvenido a la aprobación de la alimentación integral, sobre todo para pacientes ancianos que, afortunadamente, como vivimos muchos años, tenemos muchos pacientes mayores en tratamientos sustitutivos y les podemos ayudar muchísimo a que no tengan esa pésima calidad de vida que supone la desnutrición de un paciente renal y, sobre todo, cuando está en hemodiálisis y, además, tiene que estar yendo 3 días en semana a su tratamiento y estar conectado 4 horas en la máquina. Muchas gracias, Iluminada. Bueno, quería hacer también una pregunta a Alberto. Sabemos que los pacientes con ELA, sobre todo en las fases más avanzadas, tienen dificultades para alimentarse de forma suficiente por sí mismos. ¿Por qué es importante garantizar que estos pacientes reciban las calorías que necesitan día tras día? Bueno, muchas gracias por la invitación a CONELA a estar aquí hoy esta tarde. Es importante, yo creo que por razones obvias que han aparecido en alguna de las fotos que se han puesto con anterioridad, es importante porque es muy importante evitar la desnutrición en las personas en el estado avanzado de la enfermedad de ELA, porque esta enfermedad, desgraciadamente, entre otras consecuencias, conduce a una pérdida grave y significativa de peso, y esto conlleva distintas complicaciones de todo tipo y reduce la supervivencia porque incrementa pues, el riesgo, entre otras cosas, de infecciones, ¿no? Hay que compensar el elevado gasto energético que las personas con ELA tienen y como os decía, el gasto energético es elevado debido al esfuerzo continuado respiratorio que tienen las personas y las fasciculaciones musculares, lo que exige un aporte calórico adicional. La alimentación permite preservar la funcionalidad y la calidad de vida y, como decía, prevenir las complicaciones. Para nosotros es importante la aprobación tan reciente que tenemos de la ley ELA porque la ley ELA nos va a permitir dar instrumentos y dar financiación a muchas de las necesidades que tienen las personas, sobre todo en los estadios más avanzados. Yo creo que os podría hablar también Elvira Velasco, que ha sido una persona muy activa por parte del Partido Popular en la aprobación de esta ley, que yo siempre he dicho que para que esta ley tuviera éxito se han tenido que dar muchas circunstancias y todas positivas. Y una de ellas, precisamente, ha sido el apoyo parlamentario que ha habido para que esto sucediera, ¿no? La ELA tiene una carga económica terrible, sobre todo en los estadios más avanzados, que está estimado en torno entre 80 y 120.000 euros al año por las personas, y esto tiene consecuencias también, evidentemente, en la alimentación. Por eso, una de las cuestiones innegociables a la hora de hablar de la ley era conseguir la atención, los cuidados enfermeros 24 horas para estas personas, entre los cuales pues está la formación necesaria para dar la alimentación, entre otras cosas, para otras cuestiones, por personal especializado. Esto permite garantizar recursos específicos, entre ellos, como es la alimentación. Por lo tanto, es clave y la nutrición, si es importante en cualquier tipo de enfermedad, en la ELA lo es especialmente. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ahora quería haceros una pregunta, la misma para las tres personas,
creo que es importante y quería conocer vuestro... Ya me habéis dado alguna pista, ya me habéis comentado algo, pero bueno, quería conocer un poco, si queréis profundizar un poquito más, ¿no? Ha quedado claro que el tratamiento nutricional es tan relevante para los pacientes como el tratamiento de su enfermedad base. Pero, ¿cuáles son las necesidades de los pacientes con estas enfermedades que a día de hoy todavía no han sido resueltas? Si quieres empezar tú, Marina. Bueno, la atención de las personas con cáncer requiere un enfoque integral que cumpla todas las necesidades, ¿no? Que cubra las necesidades. Y el tratamiento nutricional y la evaluación nutricional es clave. De hecho, así ya se está incluyendo dentro del Plan Europeo de la lucha contra el cáncer. Todos los pacientes con cáncer deberían tener acceso a una evaluación nutricional completa, que detecte pues esas situaciones de desnutrición o esas necesidades de alimentación especiales que afecten a su tratamiento y a su recuperación. Todos los pacientes con cáncer deberían poder tener acceso a un plan de alimentación individualizado que atienda esas necesidades y, además, cuando precisamente se detecta esa desnutrición, todos los pacientes con cáncer deberían poder tener acceso a ese tratamiento médico-nutricional que precisamente va a paliar y va a ayudar a esa recuperación integral y funcional, finalmente. Gracias. Iluminada. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la atención debería ser integral y que los pacientes que están en consultas de ERCA, por ejemplo, que es enfermedad renal crónica avanzada, que es donde más restricciones de dieta hay, donde más nos empezamos a desnutrir, porque tenemos el paciente que se lo toma todo muy, muy a rajatabla y llega a entrar en una desnutrición, o el paciente que no acaba de creerse el estadio en el que está su enfermedad y desconoce cómo va a ser esa evolución. Nosotros nos ha costado mucho encontrar nutricionistas especializados en enfermedad renal. De hecho, nuestra asociación trabaja con las universidades para que los futuros nutricionistas puedan hacer prácticas con pacientes renales en nuestra propia asociación, donde tenemos profesionales de la nutrición, pero echamos de menos que haya otros profesionales que comprendan nuestra enfermedad. Yo creo que deberíamos empezar por enseñar en la facultad que la enfermedad renal es una enfermedad donde todo está prohibido, pero no podemos dejar al paciente sin comer y no le podemos dejar desnutrir y mantenerlo solo a base de alimentación integral. Eso es muy triste y muy duro. Y yo creo que deberíamos empezar por ahí, porque todos los nutricionistas supieran, y os pongo este ejemplo porque es que me ha llegado últimamente a la asociación, los frutos secos no son buenos para todos. Y los nutricionistas insisten en que hay que comer un puñadito de avellanas a media mañana, pero para el paciente renal son mortales los frutos secos. Entonces, yo creo que debemos todos conocer, que se preocupen por la enfermedad renal desde las facultades, que trabajen conjuntamente con las consultas de ERCA, que es donde empezamos con la máxima restricción, y que luego nos ayuden en las consultas de diálisis, tanto de hemodiálisis como diálisis peritoneal, que sigan acompañando al paciente, porque la dieta del paciente renal es de por vida. Cuando estamos trasplantados no tenemos dieta, podemos comer plátanos y comer frutos secos, pero siempre es importante nuestros niveles nutricionales y deberíamos estar acompañados en la consulta por nutricionistas junto con nefrólogos. Yo no soy partidaria de poner dietas a los pacientes renales diciéndoles lo que tienen que comer cada día, porque como es una enfermedad de por vida es horroroso comer los lunes una cosa, los martes otra, los miércoles otra. Yo creo que hay que enseñar al paciente renal lo que debe comer, cómo lo debe comer y sobre todo cómo lo debe cocinar, porque cambia radicalmente la forma de ver la enfermedad, la nutrición, y da muchas más ganas de seguir viviendo, porque cuando te dicen no puedes comer ni fruta, ni verdura, ni carne, ni pescado, ni huevos, ni legumbres, dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Eso es la frase que se dice al paciente renal cuando llega. Entonces, yo agradecería muchísimo que se uniera la nutrición junto con la nefrología mucho más para darnos, tener una vida de calidad, como decía Marina. Muchas gracias, Iluminada. Qué bien, que me ha gustado tu intervención. Alberto, ahora con la ley recién aprobada, ¿no? ¿Qué echáis en falta?
Bueno, vamos a ver, la ley está aprobada, pero ahora tiene que llegar a los enfermos, ¿no? Porque las competencias sanitarias y sociales están en las comunidades autónomas y ahora tenemos que conseguir que realmente llegue. La existencia de la ley es una condición necesaria, pero no suficiente para que lleguen esas ayudas a los enfermos. Yo, en este sentido, diferenciaría la situación de un paciente que tiene alimentación por vía oral del que la tiene por sonda enteral, ¿no? Que es muy diferente y las necesidades son diferentes. La financiación siempre es importante, pero es especialmente importante en los segundos. Y decir que, bueno, pues en un enfermo de ELA, pues lo que tiene es o va adquiriendo una disfagia, ¿no? Que al principio pues se puede solventar con un tipo de alimentación específica, alimentación texturizada, etcétera, y se va perdiendo esa progresividad en la alimentación, ¿no? Y es necesario, pues evidentemente, la educación en la nutrición de estas personas. Pero esto se convierte en especialmente necesario cuando las personas ya necesitan esa alimentación enteral y bueno, pues en este sentido, bueno, pues el manejo de los dispositivos de gastrostomía son complejos. Las fórmulas nutricionales también son complejas de manejar y es necesario que los que atienden a estas personas tengan un conocimiento, bueno, pues también de la nutrición. Y en ese sentido es también importante, y yo creo que siempre lo remarcamos, y los médicos que tratan la enfermedad lo que vienen a decir es que es necesario un seguimiento continuo, un seguimiento trimestral de la evolución de la enfermedad para poder tomar decisiones. Las dos afectan a la calidad de vida de los pacientes en lo que se refiere a la nutrición, pero es especialmente clave en los riesgos que vienen asociados con la nutrición. Un riesgo que existe también en los pacientes más leves, que muchas veces por su propia confianza pueden provocar un atragantamiento y ser mortal, o en el caso de los pacientes más avanzados, bueno, pues realmente ser capaces de manejar adecuadamente la alimentación, entre otras cosas, aparte de la respiración. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias. Bueno, pues ya hemos finalizado, se nos ha acabado el tiempo. Ahora vamos a pasar a una nueva mesa. Yo, antes de finalizar, sí que os quería dar las gracias a los tres, a Marina, Iluminada y Alberto, por el gran trabajo que estáis haciendo, que yo sé que es un trabajo anónimo, pero que a tantas y tantas personas estáis ayudando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para avanzar un poco más con lo que es la perspectiva de distintos ángulos de lo que padecen los pacientes con desnutrición relacionada con la enfermedad, vamos a tener ahora la perspectiva de dos expertas en temas de nutrición. Por un lado, Julia Álvarez, que es presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo, SEMPE, y la doctora Irene Bretón, que es miembro del Consejo Asesor de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. La idea es, y después de esto que ya hemos escuchado, uno podría ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, de acuerdo a como lo quiera ver. El tema no es solo lo que queda por alcanzar, y ahora vamos a ver qué nos dicen las expertas, sino que dentro de los mismos grupos de pacientes con enfermedad renal en diálisis, si la diálisis es hemodiálisis, se financia el tratamiento nutricional en el domicilio, pero si es diálisis peritoneal, no.
en los pacientes con cáncer ya no depende del hecho de tener o no cáncer, sino qué cáncer permite, digamos, acceder, y también en las enfermedades neurológicas, específicamente están financiados los pacientes que reciben tratamiento nutricional por sonda, pero aquellos que, por suerte, todavía pueden comer por sus propios medios, no está financiada un dato, digamos, clave. Y por eso, digamos, queríamos escuchar la voz de las expertas para ver, por un lado, cómo abordar de manera holística, digamos, el tratamiento de la desnutrición relacionada con la enfermedad, reducir esas desigualdades de acuerdo a la patología de base y que nos comenten un poco cuáles son las barreras más de tipo normativo y, eventualmente, qué podríamos mejorar desde la perspectiva de los expertos de ambas sociedades. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Buenas tardes, señorías. Muchas gracias por su hospitalidad al albergarnos en esta casa común de los españoles, ¿no? Entiendo que para nosotros es un honor poder estar aquí trasladando nuestra información y opinión para que sí pueda ser considerada. Gracias a los profesionales sanitarios que están aquí y a través del streaming nos están viendo, y a todas las señoras y señores que están aquí, porque la doctora Bretón y yo vamos a intentar contestar a esta pregunta de cómo abordar el tratamiento de la desnutrición relacionada con la enfermedad y reducir las desigualdades entre pacientes según su patología, sobre todo abordando aspectos que tienen que ver con las barreras regulatorias y las propuestas de mejora. Nos parece que es muy importante, cuando hablamos de equidad, es definir de qué estamos hablando, ¿no? Y estamos hablando de un concepto ético, de un principio ético normativo que está relacionado y está asociado con la idea de justicia. Y bajo este concepto lo que se trata es un poco de cubrir las necesidades y los intereses de las personas que son diferentes y especialmente de las que son más vulnerables. Y nada tengo que decir en este foro, especialmente en esta sala y en esta casa, en donde el artículo 14 del título primero de nuestra Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Como el papel a veces lo aguanta todo, desde hace muchos años las sociedades científicas llevamos intentando poner en valor, describir cuál es este problema. En SEMPE iniciamos ya hace muchos años este recorrido intentando desarrollar el estudio Predices, que nos permitió hacer una foto de nuestra realidad en el mundo hospitalario. Y en el año 2011, entendiendo que es un problema de multidisciplinar, como venimos diciendo en todos los eventos en los que tenemos la oportunidad de hacerlo, desarrollamos un consenso multidisciplinar con otras 20 sociedades científicas y con el Foro Español del Paciente. La idea es trasladar la importancia que tiene que 1 de cada 4 pacientes que están ingresados en nuestros centros hospitalarios estén desnutridos, en riesgo de desnutrición, y que esto, en parte, también, bueno, los compañeros que han hablado antes, los pacientes que han hablado antes, han dejado muy claro algunas de estas razones. El 9,6% se desnutren durante la estancia hospitalaria, y eso también lo sabemos. Y lo que necesitamos también es tener una capacidad de continuidad asistencial para poder trasladar soluciones a este problema. El consenso multidisciplinar fue escrito, fue consensuado, valga la redundancia, con las 20 sociedades científicas y el Foro Español del Paciente, pero nos permitió trabajar un poquito más con el Plan Nacional de Calidad y llegamos a elaborar, intentando trasladar la importancia de la transversalidad del problema de la desnutrición y de la multiprofesionalidad a este documento que escribimos en su momento, el documento marco para el abordaje de la desnutrición relacionada con la salud en el Sistema Nacional de Salud, que en marzo de 2016 es un documento que se editó tal cual, que en una reunión del Ministerio de Sanidad, pues, con los referentes de las comunidades autónomas, especialmente en el ámbito técnico, se aprobó, y que es el documento marco que, bueno, no sabemos todavía si está en algunos de los cajones de algunos de los consejeros, no sabemos si les ha llegado, si no. Tenemos una espinita clavada ahí, porque el documento se elaboró con mucha conciencia y con mucha responsabilidad, y sabemos que este documento albergaba 5 líneas estratégicas, entre las que consideraba la importancia de la desnutrición como transversalidad y la necesidad de que las políticas y estrategias en todas las enfermedades
contemplaran este aspecto de la desnutrición. En segundo lugar, era importante una línea estratégica en prevención y diagnóstico de la nutrición. En tercer lugar, era importante los tratamientos, los protocolos, dejar esa línea estratégica para los tratamientos. El cuarto era una línea estratégica, estaba dedicada a la continuidad asistencial, y el quinto estaba dedicado a la formación e investigación, que los compañeros que nos han precedido en el uso de la palabra ya han hecho mención a ello, ¿no? Uno de los aspectos más relevantes de la importancia de la dificultad en la equidad en el trastorno, en el acceso a la nutrición clínica en los distintos escenarios de nuestro país viene dado porque, aunque sabemos que el abordaje de la nutrición empieza por el cribado, el despistaje de pacientes, la valoración, la intervención nutricional y el seguimiento, tanto en el ámbito de la micro y de la mesogestión, en el ámbito hospitalario, o como hoy estamos aquí intentando convencer para la importancia de las modificaciones que permitan hacer políticas y estrategias en el ámbito de la macrogestión, necesitamos demostrar que esta inequidad existe y necesitamos sensibilizar a los profesionales sanitarios, a las propias organizaciones, formarlos, pero también incluso a los pacientes, porque hay muchos pacientes que asumen que el problema de la desnutrición viene vinculado a su enfermedad y mientras no curan la enfermedad no curan la desnutrición. Y esto no es del todo cierto, como bien han dicho mis compañeros anteriormente, ¿no? Y hemos encontrado áreas de mejora. Si bien esas áreas de mejora tenemos muy claramente definidos que en el hospital y en el domicilio existe una regulación muy estrecha y concienzuda para la nutrición parenteral, tenemos dos áreas de mejora muy importantes. En el consejo dietético entre el hospital y el domicilio nos faltan unos profesionales que están contemplados en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que son los dietistas nutricionistas, y seguimos sin tenerlos en los centros hospitalarios ni en la atención primaria. Y, por otro lado, tenemos otras dificultades que vienen relacionadas y que generan mucha inequidad y que también se ha comentado anteriormente, que tiene que ver con los trastornos, con el desarrollo legislativo de la prestación de la nutrición enteral domiciliaria en España. En esta diapositiva he intentado plasmar, no me voy a entretener a describirla toda, pero he intentado plasmar el desarrollo legislativo precisamente de la prestación de la nutrición enteral domiciliaria. Desde la Ley General de Sanidad de 1986 se aborda el problema de la nutrición enteral domiciliaria, de la financiación de la nutrición enteral domiciliaria, con un Real Decreto en 63.995, por el que se ordenan las prestaciones financiadas en el Sistema Nacional de Salud. Se describen en la Orden Ministerial de 2 de junio de 1998 para la regulación de la nutrición domiciliaria en el Sistema Nacional de Salud unos ítems que son aquellas patologías a las que se vincula la situación de desnutrición, a las que se decide que eso sí va a ser financiado. Eso es lo que crea inequidad. Como bien ha dicho Esteban, podemos tener un paciente oncológico con un cáncer de estómago que sí que podemos tratarlo, financiar su tratamiento a domicilio, y sin embargo con un cáncer de colon no, y a lo mejor el estado nutricional de ambos es exactamente el mismo. Están los dos desnutridos, moderado o grave, ¿no? Ese desarrollo legislativo hace una escala en la que me voy a detener, que es el Real Decreto 1030-2006, en el que se reforma un poquito este listado, se añaden 2 o 3 patologías más y se mantiene activo en este momento. ¿Qué es lo que más llama la atención? Pues lo que más llama la atención es que la aplicación de esta normativa a nivel de todo el Estado es muy heterogénea, y esto es lo que condiciona la equidad. Este desarrollo legislativo autonómico, si esto era una norma de mínimos, no se ha desarrollado como tal. En algunos casos se ha podido ampliar más o se ha podido ampliar menos, y eso hace que, depende de tu código postal, pues como se ha dicho anteriormente, el tratamiento pueda ser financiado o no en distintas comunidades autónomas. También incluso en la interpretación de la norma dentro de una misma comunidad autónoma. También la sensibilidad que ha tenido la Administración, o bien la inspección médica o bien la inspección farmacéutica, también influye en esta heterogeneidad. Y, cómo no, los conocimientos científico-técnicos y el valor que se le dé a la nutrición enteral domiciliaria. Y, por último, la capacidad que hemos podido tener algunos profesionales con instituciones, con administración, etcétera, para que reconsideraran estos puntos y reconsideraran 2 aspectos muy importantes,
y es que este desarrollo legislativo es asincrónico con la evolución tecnológica y científica de la nutrición enteral domiciliaria y que, además de este desarrollo científico, hay desarrollo de evidencia, de herramientas de evaluación económica, y que tenemos los estudios de coste-enfermedad, los estudios de impacto presupuestario, los estudios de coste-efectividad, que nos permitan poder hacer una mejor gestión sanitaria intentando armonizar la medicina basada en la evidencia con la medicina coste-efectiva, y que eso sea tenga el peso suficiente para poder tomar decisiones de modificaciones en esa regulación. Le voy a dar la palabra a la doctora Bretón, que continúa con la exposición. Muy buenas tardes. Yo reitero mis agradecimientos por la oportunidad de estar aquí comentando este tema con todos ustedes. Esta es a lo que estamos refiriéndonos. Por el momento actual tenemos un listado de enfermedades a las que se puede aplicar el tratamiento fuera del hospital. Dentro del hospital es diferente cuando la enfermedad es la misma. Y como comentaba la doctora Álvarez, y que también se ha comentado antes, una misma patología pues puede tener financiación, una patología que también tenga desnutrición, no. Esta normativa está elaborada cuando todavía no teníamos el conocimiento que tenemos ahora sobre la importancia del impacto del tratamiento nutricional, la importancia de la desnutrición sobre el pronóstico de los pacientes, e incluso estudios de coste-efectividad. Hoy sabemos que el tratamiento es coste-efectivo y les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta es la propuesta que hacemos. La propuesta es darle un mayor valor al diagnóstico de la desnutrición, que ya no sea solo este paciente tiene un cáncer gástrico que está en la lista o un cáncer de colon que no está en la lista, sino este paciente tiene desnutrición grave, y desnutrición grave que requiere tratamiento, como requeriría tratamiento si tuviera una hipertensión grave, por poner un ejemplo, ¿no? Y además ahora tenemos la oportunidad, que antes no había, de estar de acuerdo en el diagnóstico de la desnutrición. Aunque les parezca extraño, pues hasta hace mucho no había unos criterios bien establecidos y reconocidos por todos para el diagnóstico de desnutrición, que aquí, como ven, en el cuadro en verde, gravedad según GLIM, los criterios GLIM son unos criterios ahora universalmente aceptados para el diagnóstico de la desnutrición, que antes no teníamos cuando se hizo la normativa que hoy sigue vigente. Y luego también es muy importante el seguimiento y el tiempo. No puede ser que una persona con un diagnóstico pueda recibir un tratamiento sin que la norma exija que haya unas revisiones, un tratamiento. Es decir, es mejor que el tratamiento llegue a las personas cuando lo necesitan y el tiempo que lo necesitan, no de una manera más o menos indefinida y sin que se requiera ningún seguimiento en este sentido, ¿no? Es que sabemos hoy en día que el tratamiento de la desnutrición mejora los resultados clínicos, pero es el tratamiento siguiendo un protocolo. En la parte izquierda de la diapositiva ven un protocolo, pues que hay un cribado, evaluación, que hay que seguir, hay que ver los requerimientos de los pacientes de una manera escalonada, consejo dietético, nutrición enteral, pues lo que es un protocolo de tratamiento nutricional. Cuando se sigue este protocolo, en este caso eran pacientes hospitalizados, 1.000 pacientes en cada grupo, 1.000 pacientes con un grupo estándar y 1.000 pacientes haciendo las cosas como pensamos que hay que hacerlas, no solamente se alcanzan los requerimientos de energía y nutrientes, sino que mejoran los resultados clínicos. Los pacientes se mueren menos, tienen menos riesgo de complicaciones, tienen menos días de estancia hospitalaria y de estancia en UCI. Y además, en este mismo estudio, siguiendo un protocolo, al final se gasta menos. Al final, el tratamiento de la desnutrición globalmente es coste efectivo. Y esto se ha visto no solamente en pacientes mixtos hospitalizados, sino en patologías concretas. Como hoy estamos hablando, y han hablado muy bien, de cáncer, de enfermedad renal también, de enfermedad neurodegenerativa. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca también se ha visto. Entonces, con insuficiencia cardíaca se establece un protocolo para tratar la desnutrición en estos pacientes y es beneficioso clínicamente y mejora la supervivencia de los pacientes. Sabemos, además, como ha dicho la doctora Álvarez, que los pacientes desnutridos cuestan más, que los pacientes se van desnutriendo a medida, por ejemplo, que están hospitalizados, y hasta el 10% se pueden llegar a desnutrir, y esto supone un gasto enorme. No voy a entrar en detalles de los números, si quieren luego podemos comentarlo, pero el gasto que supone la desnutrición es muy importante. A lo largo de este año hemos estado trabajando, estos últimos años, hemos estado trabajando con datos que tenemos en España y también datos de otros países para estimar cuánto cuesta en la desnutrición en nuestros pacientes y cuánto se podría ahorrar si se lleva a cabo una identificación de la desnutrición y un tratamiento adecuado. Y bueno, pues aquí hemos evaluado
evaluado pues, el porcentaje de pacientes que hay hospitalizados en residencias, también en la comunidad con desnutrición, que son cifras muy altas. Y el coste también es muy alto. El coste que supone que el hecho de que los pacientes estén desnutridos al año supera los 1.500 millones de euros, que es mucho dinero. Y haciendo una intervención nutricional, claro, sí seguiremos gastando, pero gastaremos menos. Por cada euro invertido en desnutrición, en la evaluación del tratamiento de desnutrición, la sociedad se ahorra entre 2 y 4 euros aproximadamente. Y esta es mi última diapositiva, el tratamiento nutricional individualizado. Hemos tenido la oportunidad de contar con el testimonio de primera mano de los pacientes. Tenemos que trabajar, obviamente, de la mano y aquí, bueno, pues colaboraremos y cada vez más. Tenemos incluso un aula en respuesta a lo que comentaba, iluminada para pacientes con enfermedad renal, consejos dietéticos, porque los 4 pilares del tratamiento individualizado son identificar qué les importa a los pacientes, que puedan tomar decisiones compartidas, es decir, que creamos unos objetivos que sean relevantes no solamente para el entorno sanitario, sino para las personas que están sufriendo la desnutrición y que puedan tomar decisiones sobre su propio tratamiento, que el tratamiento sea multimodal, basado, por supuesto, en la evidencia, basado además en los recursos de los que disponemos y que el propio paciente también pueda participar y luego, importantísimo, monitorizar los resultados. Se ha hablado antes y se ha preguntado si se codificaba la desnutrición. Según datos que tenemos en nuestra sociedad, se codifica en torno al menos del 2% de los informes de alta en España. Analizamos 14 millones de ingresos hospitalarios y menos del 2% tenían el diagnóstico al alta de desnutrición. Y esto es sumamente grave, porque si no codificamos, además de que desde el punto de vista estamos aumentando la complejidad del proceso, eso está claro, es que también hacemos que la enfermedad sea invisible si no estamos codificando. Eso es sumamente importante. Y estas conclusiones que comparto con la doctora Álvarez, si quieres las leo yo. La nutrición clínica ha desarrollado un cuerpo de doctrina que está basado en la evidencia científica, que permite afirmar que los tratamientos nutricionales son eficaces y también coste efectivos para combatir la desnutrición relacionada con la enfermedad y las complicaciones que asocia. Que el acceso a la nutrición clínica es heterogéneo y condiciona inequidad. Esto se ha explicado muy bien por la doctora Álvarez. Que es evidente que es necesario y urgente modificar la legislación vigente para actualizarlo en base a los conocimientos que ya tenemos. También a la posibilidad de diagnosticar la desnutrición con criterios homogéneos que antes no teníamos. Y esto permite la equidad en la atención nutricional de todos los ciudadanos españoles con desnutrición sin diferencia en el territorio en el que residan. Y hay que apostar por mejorar la atención nutricional de los ciudadanos, que incluye implementar una estrategia de abordaje de la desnutrición en el Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta para hacer a las doctoras. Yo aprovecho y hago una breve reflexión después de venir hace algunos años aprendiendo de vosotras. Da la sensación que hay 2 momentos cruciales, más allá de que hay mucho por mejorar. Uno es visibilizar al paciente con desnutrición relacionada con la enfermedad, y para eso la codificación es clave. Pero una vez individualizado, hay que ver de qué manera logramos que se priorice el tratamiento por el hecho de tener desnutrición y no por la unión con flechas, desnutrición más cáncer y más este cáncer. Creo que si logramos que en las historias clínicas al alta exista el diagnóstico codificado de desnutrición y que de a poco se vaya yendo, ya no desde una ampliación de una lista de enfermedades, sino quitar esa lista e ir al tratamiento del problema raíz, digamos, que es la desnutrición. Creo que allí no solo se verán beneficiados más personas, sino que también, y por lo que hemos estudiado, tendrá un impacto en ahorro de costes para el Sistema Nacional de Salud. Bueno, muchísimas gracias. Jesús. Lo primero, yo creo que Irene quería responderte. No, perdón. Entonces hago yo la pregunta. Habéis comentado las diferencias que puede haber entre comunidades autónomas en el tratamiento, ¿no?, y diagnóstico de la desnutrición. Como a todos nos gusta aprender de los mejores, ¿podéis desarrollar un poco más cuáles son las mejores prácticas o las comunidades autónomas que, digamos, han avanzado más que otras en el abordaje? Bueno, pues, como te diría, te agradezco mucho que me hagas la pregunta.
hay dos comunidades autónomas que han escuchado a los profesionales del entorno, que hemos intentado hablar con los responsables de la gestión, en este caso sanitaria, para mejorar la financiación. Y yo creo que hay dos que han avanzado un poquito más en el campo, que una es Madrid y otra es Navarra. Son las dos que han contemplado, por ejemplo, que la inequidad entre los pacientes oncológicos no sea tal. Es decir, que si tú eres un paciente oncológico desnutrido, sea cual sea la etiología de tu neoplasia, si estás desnutrido, tengas el mismo derecho que los que están incluidos en la lista actual, ¿no? Es verdad que siempre hemos presentado, cuando hemos presentado esto a los gestores y a los decisores políticos autonómicos, les intentamos decir que la norma ministerial es una norma de mínimos, ¿no? Y que entendemos que, si quieren, quiero decir que el desarrollo depende de cada comunidad autónoma. Y en este caso, pues igual que han incluido esto que digo de paciente oncológico en tratamiento activo, pues también está el paciente con fractura de cadera vinculado a tratamiento rehabilitador y por un tiempo. Porque lo que también tenemos muy claro, y esto Irene lo puntualiza siempre mucho en todas las reuniones, es que el tratamiento nutricional es igual que un tratamiento con antibioterapia o con quimioterapia o con cualquier otro tratamiento farmacológico. Tiene unos objetivos concretos y un tiempo concreto. No es plantear un tratamiento in eternum que no necesita un control estricto con objetivos concretos, porque es muy probable, y comprobando la adherencia, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de actividades que conocemos los profesionales que tenemos que hacer en el seguimiento de los pacientes para demostrar que ese tratamiento realmente está siendo no solo eficaz, sino también es eficiente, ¿no?, para mejorar la situación del paciente, ¿no? Miguel. Hola, buenas tardes. Yo quería conocer la opinión de la doctora Álvarez y la doctora Bretón sobre las posibilidades de modificar el marco regulatorio vigente en España. Es un marco regulatorio que depende de una lista de enfermedades que, si en el mundo de los adultos se queda corta, en el mundo de la pediatría todavía se queda más corta y está lejos de la realidad clínica y la realidad social. Es decir, que antes el doctor Ares nos ha estado hablando de las patologías neurológicas. Si nos centramos en la regulación, teóricamente solo aquellos enfermos que estuvieran con una gastrostomía o con una sonda nasogástrica son susceptibles de recibir financiación del tratamiento nutricional. Lo estamos haciendo, pero en cierta manera estamos haciendo una trampa. Es decir, que no existe una buena relación entre la realidad asistencial, la realidad clínica y el marco regulatorio. Entonces, mi pregunta es su opinión, si piensan que sea conveniente y si podríamos alcanzar una regulación en la que se tratara es la desnutrición y no una patología concreta. Y me atrevería a proponer una cosa más, es, si sea posible, también el tratamiento del riesgo y no solo la enfermedad. Es decir, que si tenemos que esperar a que una persona se desnutra para poder ser tratada y financiada, pues entonces estamos, en fin, haciendo un mal papel, ¿no?, a nuestros enfermos, ¿no? Entonces, son consideraciones que tenemos todos en la cabeza, pero que me gustaría que la doctora Álvarez y la doctora Bretón, pues, en fin, filosofaran también sobre este aspecto. Me parece que me toca. Muchas gracias al doctor León por esta pregunta. No sé si se lo agradezco tanto como agradeció porque realmente no es fácil, ¿no? Yo creo que dentro de las reflexiones que podemos hacer es que tenemos que estar seguros del diagnóstico, de que sea una desnutrición relacionada con la enfermedad y no desnutrición de otras causas, porque yo creo que hay veces que no se ha entendido de qué estábamos hablando y hablamos de desnutrición relacionada con la enfermedad y no con otros factores que muchas veces son factores sociales que no entrarían a formar parte de lo que estamos hablando. Eso debe ser claro también, ¿no? Y yo creo que si queremos conseguir eso, como ha comentado también antes la doctora Álvarez, es muy importante que seamos igual de rigurosos de lo que somos en otras enfermedades. O sea, si ponemos un tratamiento para otra enfermedad, para otra condición clínica, pues tenemos que tener una buena indicación, un buen seguimiento y criterios de retirada. Si el tratamiento, por lo que sea, no hay adherencia o no hay, bueno, pues un seguimiento, como hacemos con la hipertensión, con la diabetes, con otras circunstancias. Esto no es un tratamiento que se puede poner sin que se lleve ningún control. Entonces, yo creo que sería de ideal
sería lo que deberíamos conseguir, que se tratara la desnutrición relacionada con la enfermedad, pero al mismo tiempo viendo bien el diagnóstico y viendo bien la efectividad del tratamiento en cada paciente, no tanto de manera global. Y eso requiere un seguimiento y eso requiere también dos cosas, medios y también una mayor concienciación de los profesionales. Por muchos que seamos los que nos dedicamos a la nutrición, no vamos a poder atender a cada uno de los pacientes que tienen desnutrición, tanto dentro como fuera de los hospitales. Por eso es muy importante que los profesionales sanitarios, en general, como se decía en la mesa anterior, estén formados y trabajemos todos en equipo. Yo voy a filosofar un poquito más, no sé si iba a decir agresivamente, pero no es agresivamente. Yo creo que es una cuestión de voluntad política en este caso, porque realmente las condiciones técnicas las tenemos, la información técnica la tenemos. Es verdad que nos faltan más estudios y que como decían nuestros compañeros anteriormente, pero es verdad que a veces esos estudios nos faltan también porque hacer un doble ciego en un paciente desnutrido no es éticamente razonable y necesitamos convencer a nuestros decisores y a nuestros políticos que hacen las normas si la normativa actual, que es la que hemos presentado aquí, nos vale o tiene deficiencias y cómo podemos cambiarla. Yo creo que hay voluntad de ayudar a hacer determinados cambios. No sé si un cambio radical o algo que pueda mejorar, ampliar, que es como está haciendo las comunidades autónomas, como hemos dicho hasta ahora. Pero yo creo que uno de los gestos por los que estamos aquí es precisamente por intentar sensibilizar a nuestros decisores políticos en la importancia que tienen estas modificaciones o esa implicación en modificar la reglamentación, ¿no? Toda la regulación. En este sentido. Y si puedo añadir algo que no ha quedado contestado, que ha preguntado el doctor León, que es ¿qué pasa con el riesgo nutricional? Claro, el riesgo nutricional, obviamente no podemos esperar a que un paciente que tenga una causa muy importante, por ejemplo, una disfagia, o alguna razón muy importante para tener una disminución grave de la ingesta, no vamos a esperar a que se desnutra. O sea, ese paciente hay que iniciar un tratamiento ya. Eso está claro, eso es obvio, ¿no? Pero bueno, con las mismas condiciones que he dicho antes, un buen diagnóstico, evaluar las causas, equipos, y que no solamente los equipos, sino todos los profesionales sanitarios estén involucrados. Pero sí, el riesgo nutricional con una causa identificada pues debe ser subsidiario en tratamiento. Bueno, muchas gracias y creo que se merecen un aplauso más. Muy bien, bueno, pues buenas tardes. Damos paso a esta cuarta mesa de intervenciones de los representantes políticos y yo diría que, bueno, es un año más el que venimos, pero este año es mejor que el anterior porque además de estar en el Congreso tenemos representantes de 4 sociedades médicas, de muchas asociaciones de pacientes, tenemos representantes de los grupos políticos tanto de aquí del Congreso como de la Asamblea de Madrid. Tenemos también a don César Hernández, director general
de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad. Por tanto, si entre todos nosotros no somos capaces de resolver este tema de la desnutrición, estoy seguro que sí vamos a ser capaces. En esta mesa de representantes políticos, pues tenemos a Elvira Velasco, en primer lugar, que es vicepresidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de Diputados y representa al Grupo Parlamentario Popular, don Modesto Pose, que es también vicepresidente de la Comisión de Sanidad del Congreso y también profesional sanitario como Elvira. Modesto representa al Grupo Parlamentario Socialista y allí tenemos a Raquel Barrero Alba, que es diputada en la Asamblea de Madrid por el Grupo Parlamentario Vox. Bueno, la verdad es que habéis escuchado cuál es la situación de la desnutrición y, además, en concreto, Modesto y Elvira, que me consta que han estado tomando nota y han estado en otras sesiones anteriores, conocen muy bien cuál es la realidad de la desnutrición, y yo les preguntaría a los tres cómo recibís estas demandas, solicitudes, este estado de situación que habéis escuchado respecto a las posibilidades que hay de atender a la desnutrición relacionada con la enfermedad y las dificultades que todavía tienen muchos pacientes para poder acceder a un tratamiento adecuado de esta desnutrición, y por qué no avanzamos un poco más rápido de lo que avanzamos, a pesar de que también se ha planteado aquí que algunos avances se han producido, como por ejemplo entre el año pasado y este se ha conseguido que el tratamiento de la desnutrición relacionada con la enfermedad llegue también a los pacientes en hemodiálisis. Pero, en fin, es solamente un caso de los muchos casos que hay que todavía no llegan a este tratamiento de la desnutrición. Así que, si os parece, empezamos de mi derecha hacia la izquierda y después, en la segunda ronda de intervenciones, lo hacemos en sentido contrario. Elvira. Bueno, pues muy buenas tardes. Y, en primer lugar, Jesús Mari, tengo que felicitarte por la organización de la jornada, ¿no? Recoger los profesionales, los clínicos, como hemos tenido aquí, las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas y ahora estar, pues, humildemente los diputados, pues la verdad es que pues hay que felicitarte por la composición del programa, ¿no? Y, bueno, yo, ¿qué tengo que deciros? Pues que es verdad que esto es un problema donde necesita un abordaje también desde el Parlamento, y el Grupo Parlamentario Popular debatiremos el viernes una proposición no de ley sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Pues recoger muchas de las iniciativas que se han planteado aquí, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer es felicitarles a todos ustedes, porque desde luego a los parlamentarios y especialmente a mí, pues nos han sensibilizado en este tema. No es la primera vez que hemos estado en una jornada, pues dentro de lo que ha supuesto la Semana de la Desnutrición, y bueno, pues estamos hablando también de qué es una enfermedad, ¿sabes? Y que como tal, pues hay que abordar su complejidad, su apoyo multiprofesional y todo lo que aquí han dicho, pues tanto los clínicos como las sociedades científicas, como la mejor persona de los pacientes, ¿no? Entonces, en esta línea, pues hemos metido una proposición no de ley que espero que el resto de los grupos pues tengan a bien verla con buenos ojos y aprobarla, ¿no? De tal forma que incorporemos mejoras en la sensibilización y formación de la capacitación de los pacientes, impulsar la prevención y potenciar medidas de cribado diagnóstico precoz, preciso, así como la atención temprana, garantizar una plena coordinación de la atención primaria, la hospitalaria y lo sociosanitario para asegurar un mejor tratamiento transversal y multiprofesional, actualizar la normativa, que se ha hablado mucho de voluntad política, de actualizar el marco regulatorio, como decía la doctora Julia, pues el marco de abordaje de la desnutrición
pues no debió de lanzarse muy bien. Igual es que también pilló con los cambios de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, aquí como habitualmente pues empezamos, cuando llega un nuevo gobierno empezamos otra vez de nuevo y perdemos la perspectiva de los que habéis estado trabajando ahí, que los que más sabéis, pues en fin, yo creo que también esto humildemente a los políticos nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Para no echar por tierra el buen trabajo que se hace, ¿no? Y bueno, pues en esta línea y por supuesto también otro tema importante que se ha reflejado aquí, apostar por la investigación, ¿no? Si tenemos más datos, mejor valorados y mejor, pues al final todos iremos en la misma línea y esto es lo que espero que en la comisión del viernes, pues todos los grupos parlamentarios podamos llegar a un acuerdo e instar al Gobierno a que este sea uno de los temas que requiere un abordaje y, bueno, pues desde el grupo parlamentario así lo vamos a contemplar. Gracias, Elvira. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí. Ya pasó un año, sé que somos casi una familia. No sé si estamos exactamente los mismos, pero desde luego a mí me suenan muchas caras. Y bueno, a medida que avanzamos, desde luego a mí llegué a la convicción de que es una enfermedad importante, que es una patología importante, que no es una anécdota, que es algo fundamental. Pero ahora, poco a poco, a medida que me voy metiendo en el tema, pues veo la dificultad de abordar las soluciones. Todos defendemos la equidad, la defendemos como principio general, como principio de justicia, como, bueno, parece lo racional. Pero luego en la práctica no es fácil llegar a la equidad en todos los aspectos. Aquí mismo estabais hablando de inequidad clínica, es decir, con diagnósticos diferentes en situaciones de desnutrición relacionada con la enfermedad, pero con diagnósticos diferentes hay diferencias de accesibilidad. Por supuesto, geográfica, pero geográfica no tanto porque tengamos un sistema que otros podrán estar en desacuerdo con el sistema autonómico, pero yo soy bastante partidario y no soy nada nacionalista, pero es el que tenemos, estemos de acuerdo o no, es el que tenemos y no está previsto que se vaya a cambiar por lo menos en 2 o 3 días, salvo cosas raras que puedan ocurrir, ¿no? Y no miro a nadie tampoco. En definitiva, estas son las cartas con las que tenemos que jugar la partida y es un problema complejo y habrá que ir desmenuzándolo. Decía, no recuerdo quién de los profesionales, que bueno, que hay una cosa que es aumentar los recursos, es obvio. Para cualquier solución hay que aumentar los recursos. El que piense que todo se hace gratis, pues a lo mejor en otra época igual se hacían algunas cosas gratis. Hoy prácticamente no se hace nada. Hay que aumentar los recursos. Bueno, hay que aumentar y ahí entramos en el cuánto y en qué plazos y qué prioridades hay para todas las cosas, las sanitarias y las no sanitarias. Pero en las sanitarias también hay otras demandas. Pero bueno, hay que aumentar los recursos. Y otro profesional, la nefróloga, decía con razón que le hacían falta pues expertos en conocimiento renal y del enfermo renal para hablar de nutrición renal. Bueno, pues mañana dirán los neurólogos otra cosa y entonces vamos a hacer especialidades de las subespecialidades. Pero decías otra cosa muy importante que yo lo anoté, que es algo que, como está muy manida la palabra, la concienciación. Y es que si no llegamos a todos los hospitales del país a que los profesionales y los pacientes, que yo le doy mucha importancia a las asociaciones de los pacientes, porque son las que van empujando al final para que las cosas se vayan consiguiendo. Entonces, si no llegamos a la conclusión de llegar a esos hospitales y que todos los médicos, bueno, pues oye, yo era médico antes, ahora ya casi no me acuerdo, pero pinchabas la piel así, cogías un pellizco de la piel para ver si un paciente estaba hidratado. Y lo hacías sistemáticamente, lo hacían todos, no hacía falta que fueras experto en deshidratación en este caso. Pues con la nutrición y la desnutrición
tiene que pasar igual. Todos los servicios médicos tienen que estar concienciados de que es un problema importante. Luego tienen que estar los expertos, porque es un problema complejo, especialmente de la nutrición especializada. Pero, en principio, todos los profesionales sanitarios tienen que estar concienciados que es un problema relevante. Y la Administración, por supuesto, con sus complejidades que tiene, porque llegar al Consejo Interterritorial y sacar este tema a debate, primero ponerlo en la agenda y que sea prioridad, pues tenemos que estar de acuerdo. Y segundo, pues aquellas cosas que hay que hacer, hay que poner de acuerdo a 17 comunidades autónomas. Si queremos hacerlo al unísono, que bueno, si hay unos mínimos, pues por lo menos vamos con esos mínimos y luego habrá una comunidad que se adelante un poco y tampoco pasaría nada por eso. Mañana nosotros, en lo que respecta, mañana no, pasado mañana, en lo que respecta a nosotros como diputados, que los diputados respaldamos a gobiernos los que estamos en un lado y otros critican a los gobiernos que están en la oposición, y no somos técnicos tampoco en las materias para ir desmenuzando poco a poco los problemas. Entonces hay un gobierno no, hay varios gobiernos que tienen que articular con los profesionales, con vosotros, con los expertos, y tiene que haber canales de comunicación estables. Y eso tiene que empezar a ser, a partir de ahora, el Gobierno que no se siente con los profesionales a escuchar las soluciones que se ponen encima de la mesa, pues es un Gobierno que hay que denunciarlo. Y eso, ya sé que el tiempo es limitado y hay muchos cargos que no tienen tiempo, pero eso va en el salario de todos nosotros. Nosotros, Elvira, por parte del Partido Socialista, nosotros vamos a respaldar la iniciativa vuestra con algunas enmiendas así que consideramos que mejoran el texto, pero nuestra idea es respaldar la iniciativa. Por lo tanto, digamos que nuestro trabajo formal acaba aquí, porque es un trabajo de ponerle al Gobierno deberes, al Gobierno del Estado, pero son gobiernos también de las comunidades autónomas y bueno, pues son los que tienen que ir trabajando, y yo supongo que irán del brazo de las sociedades profesionales y de los pacientes, o eso espero, y que no se hará todo, nunca se hace todo, pero con que avancemos un poco va a ser bastante. Yo estoy muy agradecido de haber estado con vosotros el año pasado, volver a estar ahora, y el año que viene, pues, si Dios quiere, pues nos veremos otra vez o al siguiente. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Pose, y a continuación la señora Barrero. Buenas tardes. Soy nueva en política, solo llevo un mes, lo cual tiene un problema, y es que soy muy poco políticamente correcta. Soy médico, más de 30 años me he dedicado a la medicina, y ahora les voy a contar, no quiero decir anécdota, es una experiencia respecto a la desnutrición. Digo que me he dedicado durante más de 30 años a la medicina forense y conozco muchos casos de desnutrición, lamentablemente. Los que no ha dado tiempo a tratar, los que no se diagnosticaron o los que se diagnosticaron y no llegó el tratamiento. Y ahí es donde entraba yo. Por eso, digo, nada más que un mes que formo parte del grupo político Vox en la Asamblea de Madrid. Y menos mal que nos han puesto de ejemplo a Madrid, porque, madre mía, si esto es Madrid, ¿cómo serán los demás? Y ahora les voy a contar mi experiencia, no como político, sino como médico. Lo primero, me ha encantado oír al compañero neurólogo, porque efectivamente hay un grupo de pacientes,
a veces ni siquiera diagnosticados, porque no han dado ningún problema. Son personas mayores, parece mentira, con el envejecimiento cada vez más importante de la población, y no digo dentro de poco, cuando entremos los baby boom. Un envejecimiento progresivo, más esperanza de vida, ¿qué significa? Mayor número de enfermedades crónicas. Luego, hay una altísima tasa de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con Parkinson, Alzheimer, enfermedad vascular, etcétera. Bueno, pues muchas de estas personas viven solas. A lo mejor no han dado ningún problema de trastorno de conducta, es decir, no tienen un trastorno por acumulación, ningún vecino ha llamado al juzgado. Algunas veces llaman al juzgado. Se les trata un poquito y otra vez vuelven a su medio. Voy a meter otro factor, voy a meter el trabajo social, el apoyo social, el apoyo familiar, etcétera. Medidas que den protección social a los enfermos, a las familias, que también es importante. Pues ya digo, ahí está esa persona. Y hasta que un día a alguien se le ocurre pensar que esa persona hace mucho tiempo que no abría la ventana o que no le veían salir a la calle. Y entonces es cuando llaman al juzgado. Abrimos el juzgado y ¿qué nos encontramos? Caquepsia. Yo he hecho muchas autopsias de caquépticos, de ancianos caquépticos absolutamente desnutridos. No tengo que ir a África para ver lo que es una caquepsia. La he visto aquí, en Madrid, porque nadie trató, porque nadie diagnosticó, y nunca se vio. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos, menos mal que somos la mejor comunidad, una persona, un anciano o cualquier otra persona, normalmente ancianos, que ingresan en un hospital por una patología que no tiene nada que ver con esto, por ejemplo, se han caído, y en el hospital incluso se diagnostica la desnutrición, se diagnostica y se trata y se da el alta y nadie sigue el tratamiento. Ni atención primaria, ni se ha dado consejo al paciente, o si se le ha dado, a lo mejor no está por escrito en el informe al alta, o no se le ha dado a la familia. Ponemos más ejemplos. ¿Quién en nuestra vida no hemos tenido que ser cuidadores primarios? ¿O lo somos? Es normal. Podemos tener en la familia enfermos oncológicos, podemos tener enfermos con enfermedades neurodegenerativas. Hay que cuidarles. ¿Alguien nos da consejo dietético? No. No. ¿Alguien nos dice cómo hay que alimentar a un Parkinson? Y cuando preguntamos en atención primaria, ¿qué es lo que te dice? Ah, no, el consejo dietético lo dan los endocrinos o quizás los geriatras. Son los especialistas, nosotros no. ¿Existen nutricionistas clínicos, dietistas? No. Ojo, en los hospitales de Madrid existen unidades multidisciplinares. En los hospitales grandes, que yo sepa, existen en La Paz, en el Gregorio Marañón, etcétera. En los centros de salud esa figura no existe. Existe lo único, pues vamos a tratar la obesidad y vamos a dar la dieta de 1000 y pico calorías. Es lo máximo que existe. Con lo cual, yo sí creo que lo que falla es nuestro sistema de salud. Y lo digo tal cual. Y yo creo que falla porque la financiación es escasa, menos que Francia, menos que Alemania. Bueno, Alemania más, Alemania 50% más en la financiación. Pero quizás el problema no es que gastamos mucho, sino que gastamos mal, porque hemos troceado en 17 trocitos la sanidad. Cada una se gestiona por su cuenta, con lo cual, para acortar, solo mando el mensaje. Nosotros sí opinamos que hay que devolver la competencia de sanidad al Estado. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Barrero. Vamos a concluir aquí por razones de tiempo
Y, bueno, agradecer la iniciativa del Grupo Popular y el respaldo del Grupo Socialista a la PNL que comentaba Elvira, pero decirles, antes de que se vayan, que también queremos tocar un poquito de normativa. Los grupos parlamentarios tienen unas enmiendas a la Ley de Universalidad y Cohesión para tratar de modificar y actualizar esa normativa que está haciendo que unos pacientes con unas enfermedades puedan acceder y otros no. Y nos gustaría que los grupos políticos atiendan a esa demanda de las asociaciones y puedan considerar estas enmiendas. Nada más, simplemente decirles también que, por supuesto, se ha invitado a todos los grupos parlamentarios a venir hoy aquí y son los que han aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues para clausurar ya esta jornada tenemos con nosotros a don César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, y yo pues solamente tengo un enorme agradecimiento a que César, con una agenda totalmente voraginosa, haya podido estar aquí con nosotros, no solamente para clausurar, sino también para escuchar una gran parte del acto que hemos celebrado hoy. Doctor Hernández. Nada, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme y efectivamente trato de venir un poco antes, porque yo haciendo cosas, pero también un poco para escuchar. He estado varias veces con vosotros, ahora traslado un par de reflexiones al respecto. Hoy una anécdota, porque nunca había estado, bueno, no sé si tuve una comparecencia cuando lo de las vacunas y fue en esta sala, pero no recordaba si era esta o la de al lado. Pero me ha preguntado el policía al entrar si había estado alguna vez, digo, esta mañana justo he estado en esta misma sala para hablar de otra cosa que tenía que ver con medicamentos. Y quiero trasladar esta reflexión porque yo creo que uno de los problemas que tenemos en el sistema sanitario, que es un sistema sanitario que está muy centrado en los medicamentos, que al final, bueno, la propia... Esta mañana también ha querido la casualidad que discutiéramos con la Comisión Europea a propósito de PRTR y de fondos europeos y todo eso, si una cosa que está financiada con fondos europeos, si lo dedicábamos a medicamentos o lo dedicamos a alimentos de uso médico especial, que tiene que ver con esto. Claro, la reflexión que yo trasladaba es verdad que en medicamentos, por lo grande que es, por lo que ocupa, por el volumen de gasto, es importante, pero quizá el salto cualitativo que vamos a pegar dedicando ese dinero a esa parte va a ser relativamente pequeño, mientras que si lo dedicamos a poner, aunque sea muy poco, orden en el tema de alimentos de uso médico especial, quizá el salto cuantitativamente va a ser mucho más grande. Y a lo mejor no llegamos al punto de medicamentos, pero sí que lo colocamos ya en una órbita donde varias cosas de las que se han propuesto aquí y que en el fondo son las nucleares de en qué merece la pena dedicar el dinero público que tenemos para obtener el mayor beneficio, pues lo podamos hacer de esta manera transversal, no siempre ni dentro de medicamentos ni dentro de... sino entendiendo que el sistema de salud, que la salud, que la prevención, que el diagnóstico precoz, que los cribados, que el acompañamiento, que la psicología, que la nutrición, ocupa parte de un espectro que es el de la prestación y que si por lo que sea, porque como en el chiste hay más luz, nos dedicamos excesivamente a crear sistemas complejos, sofisticados, en aquella parte donde hay un poco más de luz porque hay ensayos clínicos, porque hay estos estudios de coste-efectividad que se han mencionado previamente,
pues al final toda la atención la dedicamos a eso y poca a lo otro. Y esa es una reflexión, es decir, tenemos que hacer el esfuerzo desde las instituciones donde estamos, en este caso, en mi caso, el Ministerio de Sanidad, por hacer hueco a esas otras cosas que no son medicamentos. Y luego otra cosa que también se ha mencionado anteriormente y yo creo que es importante. Tenemos que pensar cómo evolucionar el sistema sanitario a un sistema sanitario que no esté tan compartimentalizado en función de lo que los profesionales sanitarios necesitamos o creemos que necesitamos, sino en realidad en lo que necesitan los pacientes. Y esto, algunos le llaman un sistema sanitario más líquido. Yo no sé si es líquido o no es líquido. Lo que sí que creo es que tiene que estar, lo primero, más participado por diferentes profesionales y lo segundo, ser él el que se mueva en función de las necesidades del paciente y no el paciente el que se mueva en función de las necesidades del sistema. Y con estas dos cosas yo creo que podríamos empezar a reequilibrar este sistema que yo creo que, insisto, está muy centrado en un poco lo que los médicos, lo que los especialistas pensamos que tiene que ser, y está muy centrado en lo que los medicamentos, que al fin y al cabo no es la demanda del sistema, o no es toda la demanda del sistema, sí que es una, pero no es toda la demanda del sistema, nos ofrece para que nosotros tomemos decisiones, ¿no? Bueno, son dos reflexiones que con este punto de la nutrición o de la desnutrición relacionada con la enfermedad o de cómo esto puede mejorar la salud hasta un punto de cambiar quizá el pronóstico o el desenlace de la propia enfermedad mucho más que otras cosas en las que, por definición, porque ya hay un carrilillo, se van tomando decisiones en cuanto a medicamentos a veces muy caros con poca impacto o con poco impacto real sobre la salud del paciente, ¿cómo podemos empezar a reequilibrarlo para tomar en cuenta estas otras cuestiones que son igualmente importantes? Y nada más, espero que la parte de la parte que yo podía atender hayáis tenido una jornada, una tarde muy productiva y ofrecerme para seguir hablando y escuchando y dialogando e intentando cambiar aquellas cosas que yo creo que cambiar. Voy a terminar con una. Creo que uno de los problemas que tenemos es que tenemos una orientación de la cartera de servicios excesivamente clásica o antigua y que, por lo tanto, deberíamos dedicar recursos a poderlo hacer. Pero bueno, esto también es otra cuestión que tenemos que... los problemas de los recursos nos afectan a todos. Y para hacer un cambio de calado en cartera, bueno, para que no sea esta cosa clásica de estas enfermedades sí, estas no, estas situaciones sí, estas no, para abordarlo de una manera, digamos, más moderna, necesitamos dedicar un tiempo, reflexionar con el sector, hablarlo con todo el mundo y ser capaces de proponer acciones que no digo que vayan a cambiar las diferencias, muchas de ellas, o en fin, le podemos llamar inequidad si queréis, pero bueno, las diferencias, muchas de ellas incluso más grandes a nivel de una propia comunidad autónoma que a veces entre comunidades autónomas. Yo creo que es muy... apela mucho al sentido común esto de decir, bueno, tenemos 17 sistemas de salud diferentes decisiones. Yo creo que a veces el problema que tenemos es un problema de variabilidad y a veces dentro de una propia comunidad autónoma encontramos mucha más variabilidad de la que teníamos encontrando entre unas y otras. Y yo creo que si no hacemos la reflexión y el diagnóstico adecuado, a veces se corre el riesgo de tomar decisiones que no son las que pueden solucionar los problemas, que en el fondo son los problemas, como he dicho, de salud, de calidad de vida, de productividad, de prevención de las enfermedades. Nada más. Muchas gracias por la invitación.